me presentaste tu proyecto arquitectónico y yo no estoy viendo que estés considerando Calle. calle, o sea, borraste de un plumazo todo lo que está en el programa de desarrollo urbano. Sí, no, es que no se requiere. A ver, espérate, es que el instrumento te dice que aquí va una vía primaria. Una vía primaria es una vía que conecta diferentes puntos de la ciudad, o sea, es la vía primaria. Hola, estás escuchando Sesiones Metropolitanas, un podcast de Metrópoli Laguna. Mi nombre es Miriam González y te voy a estar acompañando en estos episodios para hablar sobre gobernanza, zonas metropolitanas y problemáticas urbanas. Para eso, tenemos el día de hoy un invitado especial. Él es Jesús Ríos Núñez, es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Colima y maestro en urbanismo y desarrollo por la Universidad de Guadalajara. Dentro de sus principales actividades está la coordinación técnica de proyectos de desarrollo urbano y movilidad. Trabajó 4 años como calculista estructural, arquitecto y supervisor de obra urbana y 2 años como consultor en ingeniería de tránsito. Posteriormente se desarrolló como coordinador de políticas públicas del transporte en CTS, en BARC, México, hoy WRI México. Además, participó 4 años como coordinador técnico de proyectos en la empresa urbanística, donde trabajó proyectos diversos desde planes de movilidad, programas de desarrollo urbano y proyectos de consultoría para la banca de desarrollo. Actualmente, se desempeña como consultor independiente en temas de movilidad, desarrollo urbano en Colima y como arquitecto para el despacho Steve Architects en Barcelona. No sé si lo dije bien, Jesús. Esteve, pero está perfecto. Esteve Arquitectes. Así es. Sí. Bueno, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Miriam. Y muy contento de participar en este podcast. Además, como lo comentábamos, es un día muy especial, ¿no? Sí, es sin poner presión. Este es el primer episodio. Tal vez ustedes lo van a escuchar en marzo, pero nosotros estamos grabando el 29 de febrero del 2024. Entonces, va a ser un día muy especial, ¿no? Sí. Pues bueno, agradecido de estar aquí con ustedes y pues ahora sí que, Miriam, yo disponible para que tú puedas abrir los temas y los vamos discutiendo, ¿va? Va, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la importancia del trabajo de los consultores de desarrollo urbano y movilidad, sobre todo en temas metropolitanos. Y yo creo que para empezar, Jesús, sería muy importante que nos platicaras sobre qué hacen, qué responsabilidades tiene un consultor de desarrollo urbano. Pues mira, es muy importante el rol de un consultor en desarrollo urbano y también en movilidad, porque básicamente le damos forma a la ciudad. Evidentemente hay instrumentos normativos los cuales rigen nuestro trabajo, pero muchas veces también lo que se busca es ver dentro de las posibilidades de los programas de desarrollo urbano qué compatibilidades o qué acciones pueden ayudar a la ciudad, en general hablando de un tema metropolitano o un tema muy específico del centro de población, ¿no? En el caso del rol del consultor, pues sí, como lo mencionaba, es darle forma a eso que nosotros vemos en las oficinas de desarrollo urbano con colorcitos y con líneas, de esa, digamos, de esa visión que se tuvo al momento de planear la ciudad, que en algunos casos para la población, para los ciudadanos pareciera que no hubo una visión en su construcción, pero siempre hay una visión, siempre hay una intención, ¿no? De qué es lo que se busca con un determinado diseño del espacio, ¿no? En este caso, del territorio. Y el consultor, evidentemente, busca ser esta conexión entre un privado,
que tiene la intención de desarrollar su terreno, su predio, o de llevar a cabo un proyecto en específico, y lo que ya nos tiene establecido la normatividad municipal en temas de desarrollo urbano. ¿En qué momento participan o en qué momento son llamados los consultores para dar esta visión justo de la ciudad? Mira, hay dos partes. Una es cuando la ciudad, el ayuntamiento, la dependencia encargada del desarrollo urbano contrata, en algunos casos, no siempre, pero cuando contratan a un consultor para desarrollar un plan de desarrollo urbano o para actualizarlo. En el caso de las ciudades en México, muchas ya tienen programas de desarrollo urbano o planes que tienen muchos años, entonces hay que actualizarlos. Ahí entra un consultor para llevar a cabo todo un ejercicio de participación, un diagnóstico, saber cuáles son las diferentes necesidades, tanto de la población, de la propia administración, cuáles son sus necesidades, y también escuchar a quienes de alguna manera empujan ese desarrollo, que son los desarrolladores de vivienda, de construcción de tipo industrial. Hay que escuchar a todos los actores y además con eso poder tener muy claro cuáles son las capacidades del territorio. Con las capacidades del territorio bien definidas y claras, pues el consultor tiene la tarea de ir plasmando esas capacidades y las necesidades, ir traslapando ese ejercicio con el objetivo de que toda esa visión que te dieron los diferentes actores, pues se pueda plasmar en un programa de desarrollo urbano con sus normatividad, que implica un H4, un H3, los usos de suelo, cuál es la densidad que se permite en determinadas áreas de la ciudad y por qué. Y ese es digamos, una primera parte de la actividad del consultor en el desarrollo urbano. Otra parte u otro punto en el que el consultor de desarrollo urbano participa es cuando un privado tiene una necesidad de desarrollar un proyecto de ciertas dimensiones, ya digamos un nuevo fraccionamiento, un parque industrial, un equipamiento del tipo económico que ya impacta de alguna manera a la zona en la cual se va a instalar, ya sea por ejemplo, un Walmart, un Soriana, un Costco, un City Club. Esos de alguna manera terminan impactando tanto el aspecto urbano como la movilidad. Y aquí es cuando el rol del consultor en desarrollo urbano ya requiere, digamos, ya cobra un aspecto de atender a lo que la normatividad en desarrollo urbano y movilidad le plantea. Por ejemplo, yo creo que podríamos decir de una manera muy coloquial, el plan del desarrollo urbano sería como, ahora sí que pensar a futuro, Sí. considerando cuál es el presente de la ciudad o de la zona metropolitana y pensarlo qué va a pasar mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿Hay una Sí. temporalidad que ustedes consideren? Sí, y esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque cuando uno hace, por ejemplo, un estudio de impacto urbano, un estudio de impacto en el tránsito o en la movilidad ahora, los propios programas de desarrollo urbano, los propios programas, incluso los programas de desarrollo de cada municipio, del estado o en este caso de una metrópoli, fijan plazos, que es parte del ejercicio del consultor de revisar todos esos programas para saber que lo que va a plantear
en su programa parcial, en sus estudios de impacto urbano, estudios de impacto a la movilidad, pues estén claros esas temporalidades y crear escenarios de qué es lo que va a suceder en el tráfico, en el aspecto de desarrollo urbano, en esas temporalidades. Esa parte es muy importante, sobre todo para identificar posibles afectaciones, que normalmente es una parte, digamos, muy importante en el desarrollo de este tipo de estudios y de proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los impactos? Principalmente, evidentemente, lo que toda la ciudadanía ve es cuáles son los impactos negativos, que son los que buscamos de alguna manera contener, evitar o proponer mejoras a lo que está actualmente sucediendo y cómo un proyecto en específico puede impactar más a algo que ya está afectado y cómo darle solución. Creo que diste en el clavo donde nos damos cuenta que sirve o no sirve a un nuevo establecimiento, ¿no? O una nueva área de población. Lo vemos en el aspecto negativo, ya en el tráfico, justamente, ¿no? Y lo escuchamos, o no sé si te has dado cuenta, que resuena mucho el decir, bueno, es que aquí antes esto no existía, ¿no? O sea, nunca se había dado este cuello de botella, pero tal vez el aspecto que nos marca el éxito de un tipo de intervención así es que no existan esos comentarios, ¿no? Cuando no se da el comentario de que es que esto antes, que no era nada, era mejor, Claro. que es que no exista, pues eso tal vez para ustedes y para quienes vivimos el día a día, que no lo pensamos, ya es como el aspecto de que resultó exitoso, ¿no? Sí, y sí, justamente ese es el principal comentario creo que existe cuando hay cualquier nuevo desarrollo, ya sea un desarrollo inmobiliario vertical, horizontal, si es un fraccionamiento cerrado, cuáles son las implicaciones de que yo no pueda cruzar por este punto en específico, que es el punto más corto entre mi origen y mi destino, ¿no? Y también de qué manera un fraccionamiento cerrado pues me da como muros ciegos hacia la zona de tránsito de las personas que trabajan ahí o que habitan ahí y que es la única manera en que puedan llegar, que no sea en carro. O también qué sucede con las tiendas, grandes tiendas o, por ejemplo, tiendas de conveniencia. Ya no nos vayamos a un tema tan grande, vámonos a un tema de un Oxxo, un 7-Eleven, que normalmente requieren mucho estacionamiento y que su impacto de alguna manera dejamos de lado la banqueta, ¿no? Es algo que siempre... Al final la banqueta. exactamente, o sea, se terminan estacionando en la banqueta, obstruyen el paso de peatones, de personas con algún tipo de discapacidad motriz y que entonces vemos que, que aquí es una parte fundamental no solamente del consultor del desarrollo urbano, sino que este trabajo que hace el consultor se vuelve importante que los demás actores de un proyecto que permee las propuestas o las condicionantes que el consultor de desarrollo urbano propone. Entonces, en el mundo ideal, Sí. el papel del consultor sería prever que va a haber ciertos servicios en áreas de la ciudad, establecer como la propuesta de dónde estaría mejor un tipo de área industrial, por ejemplo, o área verde, y luego presentar este plan a la ciudad y la ciudad seguirlo. Digamos, en el escenario en el cual el consultor desarrolla la planeación o, digamos, el instrumento de planeación de la ciudad,
o del municipio o del estado. En un mundo ideal, el consultor, con su experiencia, plantea dónde son estas zonas, dónde va digamos, el desarrollo industrial, dónde van las zonas con industriales, dónde son zonas de uso mixto, cuáles son los corredores industriales, corredores de servicios, corredores de usos mixtos, dónde son zonas habitacionales, que normalmente, digo, creo que muchos se pueden sentir identificados porque dicen, oye, esta es zona habitacional y de repente aparece una tiendita, ¿no? Porque creemos muchas veces como consultores que esta zona es habitacional y de aquí no puede pasar nada más que habitación, ¿no? Y entonces no le permites al habitante de la zona a tener servicios muy básicos como la tiendita de la esquina o como una papelería o una pequeña ferretería que le ayude en su día a día a atender sus necesidades. Y se vuelve un tema muy complejo, porque poder, digamos, atender las necesidades de todos dentro de un programa es complejo. Hay no solamente la parte técnica, que esa es muy importante, el consultor con su experiencia la cubre. Sin embargo, hay aspectos políticos, económicos, que son fuerzas que de alguna manera modelan el territorio. Muchas veces sucede que, oye, pues yo tengo toda esta parcela o tengo todos estos terrenos que sé que están en una zona industrial, pero mi interés ahorita no es que sea industrial, es que sea esta parte habitacional, ¿no? Porque yo me dedico a construir casas. Yo nomás hago casas y las casas las quiero aquí. Exactamente. Entonces, muchas veces es el trabajo del consultor en un mundo ideal es que se tomen los aspectos técnicos de para qué es viable el suelo, para qué, cuál es su vocación, ¿no? Hay suelo que su vocación es ser habitacional, hay suelo que no puede ser industrial ni habitacional, sino que es agrícola y que es muy importante mantenerlo. Hay un uso de suelo que tiene que ser forestal por su importancia en la recarga de los mantos acuíferos, retención de avenidas en tiempos de lluvias. Y en un mundo ideal deberíamos irnos mucho por cuál es la vocación del suelo, cuál es su, digamos, su capacidad. Y posteriormente, algo que creo que es muy importante en estos procesos es que la ciudadanía opine. Porque como tú lo dijiste hace un momento, antes aquí no se hacía esta cola, antes aquí yo pasaba, el semáforo lo pasaba así a la primera en verde, ¿no? Sí. Y es importante escuchar eso para evitar problemas, porque muchas veces el consultor hace todo este ejercicio técnico, pero pasa de largo de la percepción del ciudadano que anda a pie todo el tiempo, ¿no? Las organizaciones ciudadanas, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, tienen una percepción. Y luego vas al colegio de contadores, ¿no? O a la Cámara de Comercio, a la Canaco o a Canacintra, y ellos tienen otra visión de la ciudad. Y luego vas con las asociaciones de vecinos y ellos tienen otra percepción porque son los que viven el día a día. Entonces, aquí el trabajo del consultor es mucho de lograr un balance. Esa es la realidad, lograr un balance que es muy difícil de lograr, pero que justamente el éxito sucede en ese balance entre decirle a las fuerzas económicas y políticas, se puede esto, pero no se puede esto. Y es un trabajo muy complejo. Es un trabajo de creatividad, un trabajo de técnica, porque se requiere mucha técnica,
y es un trabajo de concertación, pero además es un trabajo mucho también de la ética del consultor, de, de hasta dónde no, no ¿Dónde? afecto. O Claro. sea, Hace poco tuvimos una plática de Metrópoli Laguna con un salón, un grupo de estudiantes de arquitectura, y hablábamos desde esta perspectiva del espacio y del espacio vivido, como, obviamente fue como de esta visión desde la sociología, cómo se encuentra la sociología y la arquitectura para hablar del espacio. Y se tuvo una interesante discusión respecto a cómo vivimos el espacio, cómo todos los días nos apropiamos de un lugar, de una calle, de un edificio, de una colonia, y cómo está el espacio distribuido, ¿no? Y era un constante reciprocidad entre cómo están las calles, cómo estamos pensando la ciudad y el cómo nosotros construimos las calles y construimos la ciudad, ¿no? Entonces, justo en esto que mencionas de vemos la ciudad según los intereses y cómo vivimos nosotros mismos las ciudades, ¿no? Desde mi papel principal como Cámara de Comercio, yo veo a la ciudad de esta manera, ¿no? Como mi principal visión como consultor, yo veo la ciudad de esta manera. Y que la tarea más difícil es al momento en el que tu obligación es tener todas estas visiones y que tu filtro no te deje como sesgado ante una realidad que ya existe. ¿Cómo entendemos y cómo hacemos, cómo proponemos, ¿no? Y cómo se tiene también la respuesta, ¿no? Porque a lo mejor la respuesta puede ser tú como, quizá, no sé, en un caso te haya pasado de que tú veas esta visión. Bueno, ok, considero que el punto medio de todas estas propuestas y todas estas perspectivas va por aquí. sí, Pero las opiniones son más fuertes y que las opiniones digan, no, no, es que esto es más importante por acá, ¿no? ¿Cómo sí, conciliar esos puntos como tan fuertes de que cada quien va jalando por un lado? claro. En la planeación, digamos, eh, mm, hablando del territorio, que así en grande, es complejo juntar a todos juntar la visión de todos los participantes en una sola. Es muy complejo. Y sin embargo, pues ahí están los instrumentos, ¿no? Tenemos, en el caso de La Laguna, pues cada municipio tiene sus instrumentos y para llegar a ello se requirió cierto consenso, ¿no? Que aquí una parte muy importante o una tarea que tiene el consultor, porque sí me ha pasado, es lograr que las organizaciones civiles tengan de alguna manera el valor de opinar. Porque siempre bueno, no siempre, sino últimamente hay esta sensación de, ¿para qué participo si al final lo que yo opine no va a suceder o no va a ser tomado en cuenta? Me ha pasado en la elaboración de programas de desarrollo urbano, me ha tocado en la elaboración de planes de movilidad, donde los ciclistas son los más aguerridos, pero después es como, pero mi voz no se escucha. O incluso, digo, es muy difícil encontrar una asociación de peatones, ¿no? Es complejo, pero porque peatones somos todos, hasta los ciclistas. Pero, sí, claro. Entonces, es muy difícil pasar de estos actores que normalmente no se escuchan, pasar esa voz a la autoridad de tránsito, que normalmente es más, mm, es más de fiscalización, o sea, es decir, más de aplicar un reglamento a rajatabla que de incidir en
los comportamientos de los automovilistas, ¿no? Es muy difícil pasar esa opinión acá y que esta persona o que esta autoridad la entienda y que sea empático con el sentir. Ese ejercicio es muy difícil, pero es trabajo del consultor el decir, a ver, yo quiero escucharte porque de alguna manera yo tengo que desarrollar con datos técnicos tu discurso, pasárselo a este actor para que lo entienda. Igual en el tema del desarrollo urbano, sucede que están los habitantes de cierta colonia con ciertas necesidades y que el nuevo plan mete una avenida o plantea una nueva vialidad o plantea una nueva forma de desarrollo muy cerca de ellos y que de alguna manera ellos se sienten afectados. Entonces a ver, se está planteando esto, entiendan, o sea, tiene uno que tener la humildad de explicarles y de recibir retroalimentación, porque los estás afectando de alguna manera. Entonces, el papel del consultor es en dos vías, ¿no? Es esta especie de traductor entre lo que pide la gente, lo que dice el territorio, lo que te dicen las autoridades y lo que te dicen los diferentes actores económicos, que como lo vuelvo a mencionar, son los que mayormente le dan forma a esto. Además del político, evidentemente, pero el económico siempre termina de darle de alguna manera forma a esto. Entonces, es un, es un interlocutor que debe tener la capacidad para escuchar y traducir todo eso que ha escuchado. Aparte que ya enfocándonos en el aspecto de movilidad, después de conciliar todas estas perspectivas y estas visiones o demandas incluso, ahora tienes que encontrar la forma de conectar esas demandas. O sea, no nada más en el aspecto social de relaciones, sino en la cuestión física de, a ver, ¿cómo nos vamos a mover? Claro, Ya sí. también parte, ¿no? Sí, porque, y esta parte es muy, muy interesante porque el consultor de desarrollo urbano de alguna manera fija la estructura, ¿no? Te dice dónde van las zonas habitacionales, dónde van las zonas comerciales, dónde están las zonas industriales, áreas verdes, pero en algún punto dejábamos un poco de lado el tema de la movilidad. Y a su vez, los anteriores estudios de movilidad, que no eran de movilidad, sino eran estudios de transporte y vialidad, pues dejaban de lado el tema de desarrollo urbano. Entonces, había dos instrumentos que estaban súper relacionados, pero que no se hablaban. ¿Y las propuestas también iban diferentes? Sí, en muchos casos. O sea, en el tema, por ejemplo, en los estudios de vialidad y transporte se enfocaban en, a ver, dónde circulan. Estaban un poco relacionados, pero no hacían esta relación, porque, por ejemplo, un estudio de transporte te decía, aquí en estos puntos es donde más gente se sube y aquí es donde más gente se baja, ¿no? Entonces, tú requieres cierta capacidad en tus unidades, ciertos tiempos de frecuencias de paso y esta vialidad, pues aquí identificamos que hay un problema de congestión. Entonces, lo que hacemos es un paso a desnivel. O sea, la solución del ingeniero de tránsito de hace 50 años, 60, 70 años era cómo hacer más fluido para los vehículos. Dejando un poco, o sea, también qué sucede con un paso a desnivel, pues creas una barrera entre dos zonas urbanas que antes se hablaban y después se vieron separadas. ¿Qué pasa con el desarrollo urbano? Creamos zonas habitacionales, zonas habitacionales, zonas habitacionales, sin crear espacios que tengan usos mixtos o no permitimos este tema de tener zonas que den servicios y que eviten a la población el tener que ir de 20 kilómetros, agarrar un transporte público
que ojalá y estuviera estructurado y tuviéramos la certeza de que va a pasar en el momento en el que lo necesitemos y nos lleve a nuestro destino y no nos deje a muchos, pues a 1 kilómetro de donde quiero ir, ¿no? Ese es como el ejercicio en el que no se hablaban esos instrumentos. Ahora ya se hablan y entonces tenemos, pues, digamos, de alguna manera en el tema de los planes de movilidad, estos escenarios que comentábamos al inicio, cómo va a ir creciendo la ciudad y cómo tenemos que ir surtiendo no solamente del tema del transporte o de infraestructura vial, sino de otro tipo de infraestructura como paraderos, ciclovías, también los andadores, que normalmente no consideramos el andador como parte de esta infraestructura y que es importante que peatones, ciclistas tengan un espacio dedicado pues a su desplazamiento, que sea una opción. Lo que buscamos ahora como consultores es qué necesidades debemos de cubrir, cuáles, a pesar de que no hay una demanda tan grande, sabemos que hay, porque luego ese es el argumento de las autoridades en algunos casos, no en todos, porque hay casos donde las autoridades ya traen otro chip y vamos planeando un muy buen sistema de transporte, vamos planteando ciclovías, aunque no haya el volumen o la demanda actual, pero sabemos que al ver un espacio seguro, la gente se lo va a apropiar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer sé que en 10 años, bueno, en 5 años, que es mi corto plazo de mi programa de desarrollo urbano, o en 3, sé que va a crecer para estas zonas. Pues así es como se está planteando el desarrollo. Bueno, yo como, digamos, dentro del instrumento sé que esta vialidad, que es una vialidad primaria, que tiene ciertas condiciones, debo de estar planteando ya la banqueta con sus dimensiones suficientes y ciclovías también con sus condiciones de seguridad mínimas, ¿no? Entonces, la movilidad se olvidó por mucho tiempo y cosa de 15 años, más o menos, 20, es cuando empezó a volver a tomar fuerza el decir, oigan, pues tenemos un problema que es la congestión causada por el desarrollo urbano, porque nos hemos ido a construir casas muy lejos y ahora requerimos desplazar a esa gente o hacer su recorrido de una manera más eficiente. Esta nueva forma de ver el desarrollo urbano, que como tú lo decías, bueno, es un momento en el que se llegan los problemas o te das cuenta de que te está tocando la puerta y decir, creo que ya tenemos un problema en el que solamente consideramos un tipo de movilidad y también que es muy cómoda. Sí. Y al mismo tiempo no conocemos tan ampliamente digamos, los aspectos negativos que tiene este tipo de movilidad, ¿no? O que nada más estamos sesgándonos, porque como tú lo decías ahorita, hace un momento, poco pensamos en los peatones, pero en realidad todos somos peatones en algún momento de nuestro transcurso, ¿no? O sea, tenemos que caminar o movernos en la banqueta para llegar a cierto espacio. Y entonces el considerar solamente el espacio para el vehículo o facilitarlo para el vehículo, pues es cuando ahorita nos estamos enterando que este tipo de desarrollo pues no es sostenible, ¿no? Y entonces llega el término de la movilidad sostenible. O sea, ¿cuál sí o qué visiones consideras tú que están llegando para resolver esta problemática? Mira, yo creo que hubo un punto de inflexión, sobre todo en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en los cuales, como se estaban moviendo, ya no era sostenible desde el punto de vista de la capacidad vial. Y en qué momento, no lo sé, pero debe haber un punto en el cual tanto la calidad del aire, que es un aspecto muy importante en el tema de salud, como en aspectos de
cuesta, que ese es otro aspecto que normalmente no se mide, pero cuánto cuesta o cuánto tiempo perdido paso yo en el tráfico, y eso en temas económicos, cuánto le pega a la empresa, cuánto le implica a la ciudad en costos, no solamente ya del tema laboral, sino cuánto tiempo tengo que también atender temas de salud por, por, por la contaminación causada por el vehículo particular. Es decir, hay enfermedades que incluso cuando yo las he mencionado en talleres de, a ver, hicimos este diagnóstico, ¿no? ¿Quién tiene alergia? ¿No? ¿Quién Sí, levanta la mano? alergia, pero también problemas cardiovasculares están relacionados con la contaminación ambiental y pareciera, o sea, si ahorita lo platicamos en un grupo de personas que no conozcan nada de estos temas, nos van a decir, no, pues estás loco Se relacionan. Ajá. que se relaciona un tema que está en el aire con un tema cardiovascular. O sea, no tiene relación. ¿No? Sí, o sea, estudios médicos confirman que sí hay una relación entre aspectos de calidad del aire y temas cardiovasculares. Y entonces, ahí es cuando cobra sentido el hacer todo este trabajo de diagnóstico de cuánto implica no solamente el tema de la calidad del aire, el tema de la congestión, sino también en el tema de seguridad vial, porque evidentemente tienes pérdida de vidas en algunos casos, tienes pérdidas materiales también porque afectas a, digamos, como normalmente dicen, ¿no? A la propiedad pública porque tumbaste un poste o el pavimento se dañó o algún señalamiento. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que están sufriendo las secuelas de un accidente? También de alguna manera, pues al gobierno le toca de alguna manera responder ante esas afectaciones, ¿no? Entonces es una cadena de situaciones que hacen que la movilidad sea un tema importante a atender y que muchos de esos problemas de movilidad surgen de un aspecto de explosivo, por así decirlo, del desarrollo urbano, ¿no? Yo creo que, Entonces, por ejemplo, perdón, eh, algo que podríamos explicar o tal vez mencionar para encontrar darle este sentido de por qué es importante la planeación urbana y hablar de la movilidad sostenible es que en nuestra cotidianidad, el simple hecho de pensar a qué hora tengo que salir para evitar el tráfico o para llegar, ya sea para encontrar que el camión no vaya tan lleno o para que la calle no esté tan congestionada, ¿no? ¿Dónde? Incluso hasta dónde me voy a estacionar, dónde me voy a bajar, o si es muy temprano, si está oscuro, si es muy tarde y ya no hay transporte, o sea, todas estas cuestiones las tenemos que considerar en nuestro día a día y son también cuestiones que ustedes tienen que considerar en el desarrollo urbano, ¿no? así es. Y justamente esta parte que me preguntabas anteriormente es de cómo buscamos solucionar el tema de la movilidad, o sea, de dónde surge el tema de movilidad sustentable, es de atender todos estos aspectos que, que, que el objetivo debería ser darle o dar a la ciudadanía la posibilidad de desplazarse como mejor le parezca, que es justamente lo que mencionabas ahorita. Pues yo quiero que vaya el camión, que vaya vacío y que me pueda tocar sentado, ¿no? Tengo que salir, yo uso mi vehículo, pero tengo que salir a tal hora y encontrar estacionamiento cerca donde trabajo. O yo, ¿sabes qué? Yo no tengo para comprarme un auto, pero sí para una bicicleta y me parece que es algo saludable y vivo a 15 minutos en bicicleta de mi trabajo. Entonces, es darle, yo siempre he dicho, es darle la posibilidad a cualquier persona de tomar la decisión de hacer su recorrido de manera que se le facilite.
evidentemente todos van a decir, pues hay que hacer, todos usamos el auto, ¿no? Entonces hay que hacer más, calles más anchas y no, es que pareciera algo medio ilógico, pero una buena parte de las personas que usan el transporte público o que lo hacen caminando o que lo hacen en bicicleta es justamente porque no hay los recursos suficientes para comprarse un vehículo, aunque sea usado. Y entonces darle la oportunidad a todas las personas de que tengan un espacio en la vía y que lo hagan de manera eficiente y segura. Y que también llegue un punto en el que tú puedas elegir, bueno, no quiero manejar. Si es Exactamente. un vehículo particular, quiero ir rápido, voy a un lugar que no está lejos, o si está lejos, pues no sé, lo que sea, la razón que sea, y que Claro, tenga esa opción de elegir. Ok, bueno, el transporte que yo utilizo lo puedo usar porque quiero, no nada más porque es mi única opción, ¿no? exacto. O sea, a mí me pasaba, cuando estaba en la escuela, tenía auto, ¿no? Cuando estaba en la carrera, tenía auto y siempre me movía en auto. Cuando no podía andar en auto porque estaba descompuesto, pues, todo el mundo diría, pues agarras un taxi o agarras el camión. No me gustaba tomar el camión. Entonces me iba caminando de la escuela a mi casa o de mi casa a la escuela, prefería caminarlo. Cuando te vas a ciudades más grandes donde es más complicado usar el vehículo diario, pues está el caminar, tienen un sistema de transporte más estructurado, lo usas, pero hay esas posibilidades. ¿Qué sucede con ciudades medias o pequeñas donde apenas está la discusión en que, pues, todavía los tiempos son, cómodos, todavía estamos en esa comodidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que sabemos que los escenarios nos están diciendo que esa comodidad no va a durar lo suficiente y que ya tenemos algunos problemas con la calidad del aire, con congestionamiento, con accidentes. Entonces, ahí es donde pues evidentemente el consultor, la ciudadanía, el gobierno, debemos de juntarnos y decir hacia dónde queremos que vaya, cuál es la visión que tenemos de nuestra ciudad en el corto plazo, en mediano plazo, a 3, 5, 10, 15, 20 años, qué es lo que queremos. Por mucho tiempo eh, se decía, ¿no? Que este pueblo bicicletero, con un tono despectivo. Sí. Y la realidad es que, pues, es una forma muy rápida de desplazarte en la ciudad. Evidentemente hay ciudades que tienen condiciones del relieve que las vuelve un poco complejo. No es el caso de la laguna, salvo algunos pequeños lugares, pero desplazarte en la laguna en bicicleta es súper cómodo. Eh, Súper cómodo desde el punto de vista del relieve, no del tema de seguridad vial, ¿no? Que te sientas seguro, pues ese es otro aspecto. Pero digamos, tienen las condiciones para hacerlo. Otro aspecto, tienen un sistema de transporte, tenían proyectos de sistema de transporte que buscaban reestructurar como operan actualmente el servicio de transporte. Lamentablemente no avanzaron, a pesar de que estaban a nada de operar. Pero también, pues hay que entender aspectos de la movilidad en el cual hay muchos actores, y no hay que dejar fuera ninguno. Pareciera que dejamos de fuera al chofer del autobús, ¿no? O sea, cómo empieza su recorrido. Saliendo de casa, tiene la unidad en su casa o la tiene en un lugar donde guardan todas las unidades de transporte. O sea, desde ahí pensar en el día a día de esa persona. Pensar qué sucede con la señora que trabaja en el Walmart. Oye, pues sabes que camina 1 kilómetro para llegar a la parada más cercana de transporte público. Sabe que más o menos pasa a esta hora el camión, pero no tiene la certeza de que va a pasar y tiene que levantarse mucho, muy temprano para llegar a tiempo o para tener la certeza de que va a llegar, ¿no? Y entonces ahí es donde todos estos temas de
lo que ya mencionaba, ¿no? Calidad del aire, congestionamiento, eh, seguridad vial, pero también la calidad de vida que queremos o que buscamos. Actualmente se discuten temas como las jornadas laborales, ¿no? O sea, pasar, que sea una jornada semanal de 40 horas, pero pues vas a pasar 40 horas trabajando y, y qué sucede en el día a día, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo en realidad vas a pasar con tu familia porque estás atorado en el tráfico o porque no tienes la certeza de que tu autobús, tu transporte, haga el tiempo o puedas llegar puntual a tu trabajo, ¿no? Y cuando salgas, sea la manera más segura también. Entonces, a los consultores, además de ponernos en el papel de los diferentes actores de la ciudad, nos toca vivirlas y plantear soluciones que puedan satisfacer digamos, a los grupos, principalmente a los grupos, primeramente a los grupos más vulnerables. Después, a esta famosa pirámide de la movilidad, peatones, ciclistas, transporte público, eh, transporte de carga y finalmente al vehículo particular y a las motos, ¿no? Que también son un fenómeno que han ido creciendo en las ciudades justamente porque no estamos atendiendo bien el tema de movilidad. Yo creo que hasta el momento hemos hablado de una carga muy importante respecto a la visión que debería tener este consultor en desarrollo urbano o quienes se dedican al desarrollo urbano en general. Hablabas hace un momento sobre la humildad que se tiene o que se sugiere tener respecto a concertar a estos actores, porque uno, pues somos muchas personas las que vivimos el territorio, entonces esta visión que hablábamos de los intereses, de por qué para mí es más importante el aspecto de vivienda que el aspecto de comercio o un área donde puedo hacer todas estas actividades sin tener que salirme de mi colonia o etcétera, etcétera. Y yo creo que tocamos o empezamos a ver, a visibilizar la cuestión de la ética en un consultor de planeación o Sí. desarrollo, ¿no? Porque uno tiene que ver con cómo conciliamos estas otras visiones o todas las perspectivas y el tipo de juicio interno que pueda llegar a tener esta persona o este conjunto de personas que hacen una propuesta para la ciudad, ¿no? O sea, ¿dónde entra la ética en todo este proceso del desarrollo urbano? Mira, sobre todo se da cuando son proyectos muy particulares. O sea, desde ahí el aspecto de la ética del consultor, pues la verdad es que no es una caja, ¿no? Esto es muchas veces ver hasta dónde puede uno estirar esta especie de liga sin dañar a los demás, sin que te reviente. Y voy a casos muy específicos. ¿Qué sucede cuando, o sea, en los casos de particulares se da mucho de que llega alguien interesado en, yo quiero desarrollar este fraccionamiento, esta torre de departamentos, de oficinas, un hospital, y lo primero que tiene que hacer es acercarse a un consultor. O sea, se acercan a los consultores principalmente o van directamente a la Dirección de Desarrollo Urbano para decir, oye, tengo este terreno, ¿no? Lo quiero desarrollar de esta manera. Y, y entonces, ya conociendo cuál es la normativa que aplica a tu terreno, reconoces cuáles son las restricciones, cuáles son, más bien, antes de irnos a las restricciones, cuál es lo más que puedo hacer, qué es lo más que lo puedo desarrollar, y con base en eso, ya se desarrolla un proyecto arquitectónico, un proyecto ejecutivo que tienes que entregar para licencia, y el consultor, pues, hacer un programa parcial
de cambio de uso de suelo en muchos casos es ajustar, ¿no? De un corredor comercial, alguien dice, voy a poner una gasolinera, ¿no? Y checar si es compatible el uso de la gasolinera con ese corredor, o con un uso mixto, o con un corredor comercial, o un corredor regional, ¿sabes? Esa es la chamba del consultor de desarrollo urbano en este tipo de proyectos, reconocer cuáles son las necesidades que debe cumplir la estación de combustible, la tienda departamental, el centro comercial, el fraccionamiento para poderse ubicar en esos puntos. Y reconocer cuáles son los impactos negativos que puede haber. Ahí te solicitan muchas veces cuáles son, digamos, tienes que pedir permisos ante el sistema de aguas del municipio, ante protección civil, si tienes una gasera, una estación de combustible, una industria que requiere cierto manejo de material peligroso. Y entonces el consultor de desarrollo urbano empieza a hacer todas estas gestiones, ¿no? Para que se lleve a cabo un proyecto. Muchas veces los privados llegan con ciertas expectativas, ¿no? Tengo este terreno y yo quiero invertir en esto. Llegan empresas muy grandes de fuera de la ciudad o del estado y no reconocen la normatividad existente, entonces es importante acercarse a este tipo de consultores, ¿no? Y la parte ética recae mucho en, porque sucede es, el privado tiene una expectativa y a veces la normatividad no le permite desarrollar un tipo de proyecto en ese terreno. O que el proyecto requiere ciertas adecuaciones o atender o cumplir, por ejemplo, con el tema vial. Y muchas veces el consultor se queda en, ay, pero sí pasa, ¿no? Movilidad me va a decir que sí, o el reglamento de construcciones sí me lo permite, y el de desarrollo urbano, pues nada más es hacerle estos ajustes. Y ahí es cuando uno también tiene que reconocer en decirle al privado, pues es que sabes que así no es. O sea, estas son las condicionantes y tu proyecto se tiene que adecuar a esto. Es complicado decirle a un privado, decirle, sabes qué es que esto no se puede y no te lo puedo hacer. O sea, búscate otro terreno, búscate otro proyecto para que invierta en tu proyecto. O sea, puedes hacerte aquí sí puedes hacer una gasolinera, o sea, decirle, esto puedes hacer. No, es que yo quiero hacer esto. No. Voy a platicar de un caso particular. Me tocó que se acercó una persona conmigo y me dice, oye, queremos desarrollar este terreno que está aquí pegado a la carretera y se va a desarrollar todo el terreno. ¿Ok? Y necesitamos que nos hagas un estudio de impacto de tránsito. ¿No? Bueno, sí, está bien. Pero cuando voy a revisar la normatividad del municipio me dice, ¿sabes qué? Es que a la mitad del terreno va una vía primaria, ni siquiera es, o sea, no es como una calle local, ¿no? Una vía primaria, es una avenida, cruza la mitad del terreno y le digo, oye, me presentaste tu proyecto arquitectónico y yo no estoy viendo que estés considerando Calle. calle, o sea, borraste de un plumazo todo lo que está en el programa de desarrollo urbano. Sí, no, es que no se requiere. A ver, espérate, es que el instrumento te dice que aquí va una vía primaria. Una vía primaria es una vía que conecta diferentes puntos de la ciudad. O sea, es la vía primaria. Es el número uno. O sea, evidentemente hay arterias colectoras, hay regionales que tienen, digamos, otro tipo de jerarquía, pero en una zona urbana la vía primaria es la... Es importante. importante, ¿no? Entonces llega esta persona y dice, no, es que ya está el proyecto así, y es que si nos quitas eso, pues ya no da ¿cómo me dijo? El modelo financiero no da. Dije, pues consíguete alguien que te haga otro proyecto y quien te haga el modelo financiero que reajuste los números, porque evidentemente o sea, esto no entra, no, pero esto ya se está trabajando con autoridades que están por ahí moviéndose para que esto se autorice. Ah, perfecto, pues muchas gracias, pero yo no te puedo hacer este proyecto, ¿no? Te puedo hacer el estudio,
Y yo creo que antes tienen que ver esto. No, mira, platiquemos. Historia corta, larga. Tuve una llamada con el mero mero del proyecto, con el que hizo el proyecto arquitectónico, y me dijeron, pues es que tú tienes que hacer que esto se logre. No, perdón, estoy metiéndome en algo en lo cual no estoy de acuerdo, no va así, y yo tengo mis dudas de que alguien, una autoridad más grande se esté moviendo para que esto se dé, y si se da, pues Qué no mal. es, sí, la verdad, porque es una afectación, o sea, afectas a largo plazo la movilidad de la zona cuando llega a desarrollarse, ¿no? Ujú. Y entonces ahí también, digamos, son tus principios. Iba a decir el tema de la moralidad, pero actualmente pues el tema de moralidad eh, lo toman como si fuera más que la ley, ¿no? Pero es qué tanto tus principios te dicen que esto pues no es así y tienes que tener pues, el valor de decirle a tu cliente que eso no se puede. Que ojo, es justamente lo que decía en un primer punto. Tu labor como consultor de desarrollo urbano es darle alternativas, es decir, esto no se puede, pero puedes hacer esto, esto y esto. Ujú. Y también ver que hay impactos que no pueden ser dados tan a la ligera, ¿no? Como el tema del tránsito, que lo mencionábamos en un inicio de, antes no hacía esta cola, bueno, ahora ya hay. Antes no entraban camiones en esta vialidad, o sea, vas a tener un impacto de alguna manera. No nos vayamos a temas del agua, porque también es complejo decirle a una cervecera, sabes que no te instales aquí porque nuestros recursos hídricos están limitados y tú consumes miles de litros en una hora, en un día, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, pero que depende mucho de la visión que tenga de sus principios como persona y que tenga muy claro que sí hay consecuencias en el día a día de las personas, en cómo opera toda una ciudad o toda una zona de la ciudad, toda una región. O sea, en el caso de La Laguna, ¿qué impactos tendría una industria más pesada que la que tienen o de similares dimensiones en temas de movilidad, en temas de requerimientos de vivienda, pero también esos requerimientos de vivienda que implican otra vez en movilidad, en temas de recursos hídricos, en las propias capacidades? ¿Qué otra cosa? Tenemos ayuntamientos que tienen la capacidad de atender a toda esta gente que llega o a todos estos nuevos proyectos. Y es justamente aquí donde cuando hacemos los proyectos de impacto urbano o de impacto vial, ¿cuáles son las alternativas que estamos planteando para mitigar las afectaciones posibles de este proyecto? Y ser muy claros y muy honestos también para decir, esto va a impactar de esta manera y, y las acciones que estoy planteando sí van a resolver esto o se va a resolver parcialmente. ¿Cuál ha sido para ti el caso o la situación donde el trabajo del consultor haya tenido un papel muy significante como en el desarrollo de la ciudad? Pues, híjole. Bueno, sí, digamos, un caso particular me parece complicado de mencionar, pero hay N cantidad de casos en todo México, ¿no? O sea, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Eh, bueno, en Los Cabos, por ejemplo, ¿qué implica que un consultor en desarrollo urbano autorice o haga todo para desarrollar un complejo hotelero cerca de un parque nacional como Cabo Pulmo, por ejemplo?
qué tipo digamos, de impactos trae. Es una zona con estrés hídrico, que sus residuos o sus aguas negras pues van directo al mar o son tratadas. Entonces ese es un impacto muy fuerte porque además requieres gente para atender ese tipo de desarrollos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con, por ejemplo, Tren Maya, ¿no? ¿Qué implica que se vaya a desarrollar toda una zona con riqueza forestal, natural, ¿no? Y si realmente se tiene la capacidad en los municipios para atender ese desarrollo que se viene. Son ejemplos que ahorita tenemos. ¿Qué implicaba, por ejemplo, en su momento el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Que, por ejemplo, en un punto se iba a dejar vacío por completo el actual aeropuerto y que implicaba, digamos que fue una discusión muy grande en la Ciudad de México, qué iba a pasar con ese aeropuerto una vez que quedara cerrado. Evidentemente la presión inmobiliaria de, pues ahí tenemos terreno, ¿no? ¡Zas! Entonces, a ver, sí, desarrollo inmobiliario controlado, pero requerimos áreas verdes, que fue lo primero, o sea, todo el mundo fue como, a ver, no, espérense, tenemos oportunidad de resarcir parte de los daños que ya hemos causado en esta ciudad. Otros casos, pues Guadalajara, que Guadalajara municipio ya no tiene para dónde crecer, ya se vio envuelto en el desarrollo y tenemos casos como Tlajumulco en el cual hay desarrollos inmobiliarios que se encuentran abandonados porque están muy lejos de las zonas de trabajo. Actualmente se están haciendo unos esfuerzos muy importantes en la zona metropolitana de Guadalajara con el tema de movilidad, de poder reestructurar, fortalecer todo este aspecto de movilidad, que es un problema muy, muy grande. A mí me tocaba cuando estaba en la maestría hacer una hora nada más de entrar a Guadalajara hasta el otro lado. Actualmente pues, ya ha ido reduciendo los tiempos, seguramente, porque ya hay un sistema de transporte que le da la vuelta al periférico, están planteando sistemas de transporte en una de las vialidades más importantes, que es López Mateos. O sea, hay casos en los cuales los impactos son negativos, pero hay autoridades que están viendo esto que ya fue impactado, cómo resolverlo, ¿no? Entonces, en el caso de La Laguna, pues sí hay un tema de expansión urbana muy fuerte hacia la zona norte, si mal no recuerdo, es hacia el oriente también, de Torreón hacia Matamoros, si mal no recuerdo. Y, y, y el centro se va vaciando. Cuando ya tienes una zona que está servida que tiene todos los servicios. Que está conectada también, o sea, no nada más es... Exactamente, ¿no? está conectada, tienes prácticamente todo ahí y, sabemos que pues que hay intereses en esos terrenos de desarrollarlos, pero es parte fundamental de la autoridad el buscar aprovechar estas zonas que se han ido quedando vacías y cómo aprovechar, vaya, sin miedo a redensificar, ¿no? O sea, ¿qué implica hacer una torre de departamentos en un lote de 1000 metros que está abandonado en la zona centro? Que también es un fenómeno de Latinoamérica, ¿no? O sea, vaciar los centros y que tiene que ver con, bueno, me imagino, un aspecto de, bueno, ¿qué han hecho otras partes, otros consultores, otras visiones y qué ha funcionado, ¿no? ¿Verdad? Sí, aquí es muy, digamos, la verdad es que es un reto porque por ideas no paramos. O sea, esa es la realidad. Ideas, soluciones. Ay. Esa parte, digamos, esa parte es la que te da esperanza. Que hay ideas, hay soluciones, hay gente que está un paso adelante moviendo iniciativas, pero que muchas veces cuesta trabajo convencer
a la autoridad, porque la autoridad está en el qué dirán, ¿no? O sea, o que los reglamentos son tan antiguos, por decirlo de alguna manera, que ya son obsoletos y que no atienden a la realidad actual. O sea, hay reglamentos que yo he visto reglamentos de 1997, reglamentos de construcción en ciertas ciudades que dices, híjole, o de 1991 todavía dices, ¿cómo es posible que ya vayan 30 años y no ha habido una actualización en algún punto? O sea, no. Por eso mencionaba el caso de Guadalajara, como hubo este tema de expansión urbana, o sea, incluso ya hay temas donde hay fraccionamientos vacíos, pero que la autoridad está viendo de qué manera se vuelven a repoblar, pero repoblar de manera que también tengan ese faltante, ese transporte que les hacía falta, ¿no? Ujú. Entonces, hay ideas, pero al menos en la parte de los consultores, yo creo que el aspecto más importante es la ética en aceptar proyectos o en la definición de las soluciones. Soluciones hay bastantes, pero cuando llegan a la parte del gobierno es donde es como un cuello de botella, ¿no? O sea, los gobiernos se ven rebasados por el día a día, no hay capacidad técnica o no hay capacidad incluso del equipo para llevar a cabo las tareas mínimas. Ujú. Entonces ahí donde se ven rebasados por el propio desarrollo, por las diferentes actividades. Por el tiempo también. Pues O sea, sí, exactamente. Y a veces pareciera que cuando ves un político joven dices, aquí es cuando puede haber la esperanza cambio. de un cambio, sí, y una actualización y un refrescarse, pero no siempre es señal de que las cosas puedan cambiar. Entonces, sí nos toca como, vaya, la parte de los consultores, a la sociedad, en este caso Metrópoli Laguna, en ser esa representación de insistir y de pedirle a las autoridades que necesitamos otra visión, ¿no? O sea, como hemos crecido, no nos está llevando a esa ciudad ideal, ¿no? Luego, en el caso de La Laguna es un poco más complejo porque tienes municipios, primero tienes diferentes municipios y después tienes estados diferentes. Claro. Y Y luego, si nos detenemos a seguir reglamentos, hay que seguir diferentes reglamentos, ¿no? Y todos tienen que coincidir en algún punto, que es en el día a día de las personas. Y creo que ahí es donde está lo complicado y que justamente ayuda esta visión externa, porque muchas de las veces los consultores no son de la ciudad misma, donde se hace el desarrollo, donde se hace el plan, pero justamente el concertar estas perspectivas y también una visión externa te ayuda a identificar más rápido para dónde están los intereses, ¿no? sí, fíjate que esa parte me parece muy interesante porque eh, normalmente cuando somos de ciudades pequeñas es que no venga alguien de fuera a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Lo digo en mi caso. Algo. Hay que ser como París, Exactamente. pues no, o sea. Sí, o sea, no. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, ver que yo veía cosas muy interesantes de Torreón, o de Matamoros, o de Gómez Palacio, o sea, y la gente no las veía. O sea, también estás tan sumido en el día a día, como mencionas, que no ves las potencialidades que tiene tu ciudad. O sea, yo les decía, no, es que andar en bicicleta aquí está fenomenal. Oye, el primer día recorrí 32 kilómetros en bicicleta y no me sentí cansado nunca. Me dicen, no, pero es que es peligrosísimo andar en bicicleta y ¿cómo se te ocurre? Bueno, o sea, porque yo no lo estaba viendo así. A mí se me hace fenomenal que no haya una pendiente así tan pronunciada y que puedas andar por casi toda la ciudad, pero sí los puntos de conexión son complicados. Entonces,
A mí me gusta que cuando voy a una ciudad diferente, para participar en un plan de desarrollo urbano o en un plan de movilidad, reconocerles esas cosas que ya no están viendo, esos potenciales que tienen, y me gusta mucho escucharlos sobre qué cosas son las que les preocupan, Ujú. porque si yo no digiero esa preocupación que tiene eh, la persona que vive en el barrio 5 de tal lado, y no la puedo yo plasmar en un documento, ahí es cuando digo, híjole, pues eh, este plan está incompleto, ¿no? Claro, porque tu alcance o el alcance de una persona dedicada a la consultoría va a ser limitada por, ¿no? O sea, la experiencia de, incluso las personas que vivimos aquí en la ciudad, o sea, no reconocemos las dinámicas de todas las personas porque cada quien vive en su, pues sus cosas, ¿no? Su vida. Entonces, el hecho de escuchar a otras personas y también reconocer que este otro, otra vida, otra dinámica, importa igual que importa mi dinámica, ¿no? Claro. Sí, o sea, y es cosa justamente de esto que me decías hace un momento, el de muchas veces él es, porque o sea, creo que si me pagaran por cada vez que lo escucho, no sé si sería millonario, pero sí estaría un poquito más desahogado. Pero esa frase que usan todos de, es que no somos París, es que no somos Holanda, es que no somos Estados Unidos, es que no tenemos que ser nada de eso. Lo que los invito es a que identifiquen qué aspectos de esas ciudades creen o les gustaría que estuvieran aquí. Es que a mí me encantaría que el transporte fuera así de eficiente. Es que, sabes que a mí me encantaría vivir cerca de la zona centro, pero es muy cara. A mí me gustaría vivir a 10 minutos de mi trabajo, pero que también me quede un centro comercial muy cerca para salir o que me quede un parque. O sea, no nos veamos en ser París o no nos veamos en ser Roma o no nos veamos en ser Londres, sino qué aspectos de esas ciudades creemos que son admirables ¿Y y por qué, no? También es, por qué, sí, o sea, cómo creamos una identidad en la laguna, que ya la tienen, o sea, son la laguna y todo el mundo los conocemos que son de la laguna, no es nada más Torreón, no es nada más Gómez Palacio, hay más municipios que forman parte de la laguna, entonces, ¿cómo esa identidad que ya tienen ustedes, cómo visualizan la laguna? Con esta ciudad que está vinculada por un río, por esta ciudad que está vinculada por las actividades económicas, por una ciudad que aunque es complejo el tema del agua, tienen unos parques y unas áreas públicas admirables, que tienen un tema de movilidad, un desarrollo urbano sostenible, seguro, que tienen una calidad del aire que ha ido mejorando. O sea, ¿cuál es la visión que tenemos de, sí, ¿cómo de vivir, no? Justo como lo decías, que es la pregunta de la visión de una ciudad o de tu zona metropolitana. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida en ahorita, ¿no? En este momento, o para qué trabajar, para qué, que también tiene el sentido de justificar por qué se hacen los trabajos que se hacen, ¿no? O sea, por qué desarrollar o por qué ceder un carril a una ciclovía, por qué tener en cuenta que aquí no se desarrollan ciertas actividades o por qué sí, que cumplen con el objetivo de vivir de la mejor manera que podamos aspirar, ¿no? Y no aspirar en el aspecto de como en otras ciudades, sino aspirar en que las propias actividades que realizamos sí se adecúen y no nos perjudiquen, ¿no? O sea, no es como, me encantaría que hubiera desarrollo económico, pero para eso tengo que sacrificar 3 horas de mi vida en un transporte, pues entonces como que no se me antoja vivir en una ciudad así, ¿no? Entonces sería como esta alimentación constante
cómo nos gustaría vivir y qué tenemos que hacer para vivir de esa manera. Entonces, yo creo que aquí es donde el trabajo del consultor se queda muy establecido en lo que tú decías de cómo conciliar estas visiones dentro de lo que sí se puede en el territorio, con las actividades económicas que realizan, con cómo quiere vivir la gente, ¿no? Claro, y algo, digamos, que el propio consultor debe de entender es que no es lo mismo el impacto de un Soriana al de una planta que está fabricando piezas para vehículos y, y que a lo mejor el del Soriana se queda en un impacto súper local o de, no sé, de una sección de la ciudad, de una zona, y el de la planta pues es prácticamente de toda la metrópoli o de toda, o de una región más grande del estado, ¿no? Ujú. Esa parte de identificar cuáles son los impactos y la visión que queremos de la ciudad, tiene que traducirla el consultor. Es un trabajo complejo, pero es parte de que el trabajo que generemos dé esa calidad de vida o la mantenga, no que la empeore. Claro, yo creo que esa es la tarea más difícil, ¿no? De cómo el trabajo va a mejorar y no a perjudicar. Exactamente. O sea, creo que lo menos que puede hacer un consultor es mantener el estado actual. O sea, lo menos peor que puede hacer es mantener el estado actual y no empeorarlo, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que podemos ir concluyendo esta plática que hemos hablado un poco de todo, desde cuáles los aspectos que tienen que considerar y cuál es la línea Sí. donde te pasas al lado oscuro, ¿no? De qué es lo que no se puede hacer. Pero, ¿cómo te gustaría concluir este rol de los consultores de desarrollo urbano y de movilidad en estas ciudades, ¿no? En las metrópolis. Pues mira, el rol del consultor de desarrollo urbano, al igual que el del arquitecto o el del ingeniero, eh, tiene una importancia que a lo mejor no es inmediata, ¿no? No es como o sea, yo lo equiparo al del médico, porque el médico pues, te cura y tienes un tema de vida o muerte, ¿no? El trabajo del arquitecto igual, pues, o sea, generas un bienestar en la persona que habita el lugar en el que estás, o el del espacio público, el ingeniero, pues, de que la estructura se sostenga, de que funcione la infraestructura, porque si no, pues, digamos, tiene impactos negativos si no funciona o si no es eficiente eh, lo que desarrolla. Y en el caso del consultor urbano y de movilidad, pues si bien no es inmediato el impacto como en un caso médico, sí deja secuelas tomar una decisión, es continuar con un proyecto que no es viable normativamente, pero que por influencias o por presiones se va a dar. Eso, digamos, como en la parte más fuerte, ¿no? De la importancia que tiene el rol del consultor en la ciudad, en el territorio, o sea, el impacto que tiene. Después, que muchas de las decisiones que tomamos o vaya, de las medidas de mitigación que planteamos en los estudios, pues pueden impactar en la calidad de vida con calidad del aire, con temas de congestión, con el propio desarrollo económico, porque puedes incluso acabar con una zona que pudiera ser, que tuviera toda la oportunidad para desarrollarse, ¿no? También es complicado. Pero es muy importante que el consultor mantenga sus principios, que
cumpla dentro de lo posible, no dentro de lo posible, sino que cumpla con lo que te establezca la norma, las reglas de desarrollo urbano, las reglas de construcción, las reglas de edificación, y que lo que se genere hacia afuera tenga soluciones viables, creativas, que creativas no quiere decir que estén fuera de este mundo, sean utópicas, pero el éxito de las medidas que planteé tiene que ver con su creatividad y con la viabilidad de estas. El consultor urbano modela de alguna manera la forma en la que vivimos la ciudad. Un perito que firma un desarrollo urbano, pues tiene que tener, a lo mejor no lo ve en ese momento porque es la chamba del día a día de hacer el plan, ¿no? El programa de parcial, no ve lo que puede causar a largo plazo. O sea, no dice si va a pasar el transporte público por ahí, y sabemos que también, a pesar de la importancia, también está limitado nuestro alcance en la parte particular. O sea, como siendo el consultor de proyectos muy particulares. Cuando hacemos planeación más grande o participamos en los procesos de planeación de la ciudad, es muy importante que sí nos demos a escuchar y traduzcamos lo que se dice en un nivel más abajo con los diferentes actores y poder traducir toda esa información para que a nivel gobierno o actores decisivos en el desarrollo urbano, pues se logre una planeación que satisfaga la visión de ciudad que tiene la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo logramos una ciudad más competitiva, más ordenada, atractiva, no solamente para las empresas por las diferentes situaciones de la cadena de suministros, sino cómo le hacemos para que una empresa se ponga ahí y diga, voy a traer a esta parte de mis trabajadores y van a quererse quedar aquí. ¿Cómo le hacemos para que esos trabajadores sí se quieran quedar? Porque ese es otro. Que sea una ciudad para vivir, ¿no? O sea, que... Exactamente. Porque ahí sí, o sea, conozco casos de proyectos de ciudad que se han creado para plantas y la gente prefiere irse a vivir a la ciudad más cercana, aunque sean 2 horas de camino. Entonces, ¿cómo le hacemos para no solamente hacer una ciudad competitiva a las empresas? ¿Cómo hacemos una ciudad vivible para quienes trabajan en esas empresas? Claro. Pues es una labor complicada. Yo creo que te pones, ahora sí que la ciudad sobre tus hombros, Sí. por lo menos en lo que tú comentas, de no empeorarla, ¿no? Esa es como la barra que ya está complicada de llegar. Sí, o sea, de verdad hay soluciones que son tan sencillas, pero que también cuesta mucho trabajo cambiarle el chip a la gente de que no es una afectación a ellos, es darle la oportunidad a otras personas de que puedan vivir cerca o que puedan hacer sus desplazamientos más fácil, de que ya no, también tienes que decirles, ya no hay capacidad, ¿no? ¿Cómo le hacemos para meter más personas en un espacio que ya está saturado? Cuando se da eso. Esta analogía que se usa mucho de decir, es que no puedo crearle un carril más a una vialidad, se va a volver más fluida, porque los problemas estás aventando a otras zonas de la ciudad. ¿Sabes? Es la analogía con la persona con obesidad, que no, por más que le agregues un agujero más al cinturón, pues la persona sigue teniendo un problema de obesidad. Mismo caso con las ciudades. Un carril más no soluciona un problema. Claro, y que vas a llegar a un límite, ¿no? O sea, en algún momento ya no se va a poder
aumentar un carril y vas a tener un problema mayor, inevitable, ¿no? Y como le decimos por ahí, es patear el bote, ¿no? O sea, pateas el bote y te lo vuelves a encontrar 3 pasos adelante y lo vuelves a patear y 3 pasos adelante. Y ahí va a seguir el bote, ahí va a seguir el problema en este caso. Uh-huh. Bueno, Jesús, pues yo creo que esta plática queda para muchas más. Estaría súper bien darle otra continuidad, sobre todo a los procesos de conciliar estas partes, ¿no? Ahora sí, el proceso tal cual de hablar y de obtener estas visiones diferentes con los diferentes factores que aparecen, pero eso ya lo veremos en la segunda parte. Muy bien. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras. Yo creo que hemos hablado sobre todo de este rol y estas visiones que se deben de tener y que también la ciudadanía debe de identificar, ¿no? Identificar sus consultores, identificar el proceso o la visión que se tiene sobre esta ciudad y que se tiene que tomar en cuenta sus opiniones. Entonces, te agradezco muchísimo estar aquí, abrir este podcast de sesiones metropolitanas y pues nos seguimos viendo. ¿Dónde te podemos encontrar si es que nos interesa conocer más sobre tu trabajo, sobre tu proyecto? Pues me pueden encontrar en LinkedIn. Mis redes sociales son muy personales ahorita, pero por ahí se los puedo pasar. Y también mi teléfono celular que está por ahí, no sé. En LinkedIn. Vamos a dejarlo así y ya más bien cualquier cosa que puedan contactar con ustedes y con gusto, cualquier duda, estoy ahí a la orden. Pues muchísimas gracias y a nosotros nos pueden escuchar en las redes sociales de Metrópoli Laguna, en Facebook y en Twitter nos encuentran como Metrópoli Laguna. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Miriam González y nos seguiremos viendo en sesiones metropolitanas.